existe una verdad que pocos conocen y puede poner tu vida de cabeza. No estamos hablando de una técnica milagrosa ni de otra teoría de moda. Estamos hablando de algo tan antiguo como el tiempo y aún así tan ignorado en la prisa del mundo moderno. Un secreto que, cuando se aplica en silencio, empieza a mover engranajes invisibles en el universo. Pero ojo, entre más hables de él, menos funciona. Curioso, ¿no? Imagina por un instante que pudieras moldear la realidad a tu alrededor sin levantar sospechas, sin tener que convencer a nadie, sin necesitar aprobación, solo con tu presencia, con tu vibración. ¿Qué pasaría si las puertas comenzaran a abrirse sin esfuerzo? ¿Si las personas correctas aparecieran justo cuando más las necesitas? ¿Y si aquello que más deseas ya estuviera en camino, pero simplemente no sabías cómo acceder a ello? Muchos pasan la vida intentando hacer que las cosas pasen, forzando el destino, luchando contra mareas invisibles. Pero ¿y si la verdadera fuerza estuviera en no resistir, en no contar, en no exponer? Este es el gran paradojo del despertar. Entre más intentas controlar, más te alejas. Y es justamente cuando te rindes al flujo silencioso de la existencia que el universo comienza a conspirar a tu favor. En este video, vas a descubrir cómo transformar tu vida aplicando un principio ancestral validado por la ciencia, el poder de la acción oculta. Vamos a explorar cómo el silencio crea campos de manifestación más potentes que 1000 palabras, cómo tu subconsciente define tu realidad sin que lo notes, y por qué aquello que más deseas puede estar siendo rechazado por tus propias emociones. Pero cuidado, este conocimiento puede cambiarlo todo. ¿Estás listo para enfrentar la verdad definitiva? Desde tiempos inmemoriales, los maestros espirituales se retiran en silencio a las montañas, cuevas o desiertos. No es solo por aislamiento. Ellos comprenden algo que la mayoría ha olvidado. La verdadera creación ocurre en lo invisible. El silencio no está vacío, está lleno de poder. Cuando callas el mundo externo, activas fuerzas que operan en el campo de la realidad sutil. Y es justo en ese espacio oculto donde las manifestaciones más extraordinarias comienzan a tomar forma. La ciencia moderna ya comienza a captar lo que las tradiciones antiguas siempre supieron. Investigadores como Jacobo Greenberg estudiaron la conciencia como un campo interactivo, donde los pensamientos moldean la materia. A eso lo llamó campo neuronal sintético, una matriz invisible donde todas las posibilidades coexisten, esperando ser activadas por la vibración y la intención. Pero hay un detalle que muchos ignoran. Esa activación se amplifica cuando se hace en secreto. Cuando compartes un deseo, un plan o una visión antes del momento adecuado, algo se disipa, tu energía se dispersa, tu vibración se debilita. El cerebro, engañado por la sensación de que ya lo lograste, libera dopamina, el neurotransmisor de la recompensa, y lo que debía ser fuerza motora se convierte en un placer anticipado que drena la acción. Pierdes el impulso antes incluso de empezar. Ahora piensa, ¿cuántas veces has tenido una idea brillante, se la contaste a alguien y después simplemente perdiste el entusiasmo? No es coincidencia, es física vibracional. Cuando involucras a otras personas demasiado pronto, mezclas frecuencias, y no todas están alineadas con lo que quieres crear. Incluso la mirada más bien intencionada puede cargar dudas, juicios o miedos que contaminan tu campo energético. Y por eso los grandes realizadores se convierten en maestros del silencio. Protegen sus proyectos, intenciones y transformaciones internas como quien guarda un tesoro sagrado, no por ego, sino por sabiduría. Saben que la manifestación requiere enfoque puro, sin ruido externo. ¿Conoces esa expresión, el que calla otorga? En el lenguaje del universo, el que calla crea. Pero aquí es donde las cosas se vuelven aún más extrañas. Incluso las acciones pequeñas realizadas en silencio tienen un impacto desproporcionado. Cambiar un hábito sin anunciarlo, estudiar algo nuevo sin hacer alarde, trabajar en un proyecto sin postear nada en redes. Cada elección hecha en silencio fortalece tu frecuencia, como un hechizo lanzado en la quietud de la noche. La ausencia de interferencia genera consistencia, y la consistencia silenciosa es sinónimo de poder magnético. ¿Será que estas enseñanzas pueden desbloquear ideas ocultas sobre nuestras mentes? ¿Y si la verdadera transformación ocurre justo cuando nadie te está mirando? Antes de continuar, hay algo importante que necesito contarte. Documentos antiguos revelaron una técnica mental que fue mantenida en secreto por más de 1500 años, supuestamente eliminada de la misma Biblia.
ha sido utilizada por personas influyentes para acceder a un nivel de conciencia y manifestación que va mucho más allá de los métodos comunes. Hoy en día, estudios científicos demuestran que esta técnica realmente provoca cambios específicos en el patrón de actividad cerebral, lo que confirma su efectividad. Como el contenido puede ser sensible para algunas plataformas, decidimos publicar el video completo explicando todo únicamente en nuestro sitio oficial. Puedes acceder escaneando el código QR que aparece en la pantalla o dando clic en el enlace de la descripción o en el primer comentario fijado aquí abajo. Puedes repetir 1000 veces que quieres cambiar de vida, que deseas prosperar, encontrar el amor o conquistar tu libertad. Pero si, en lo más profundo, tu mente cree lo contrario, no pasa nada. O peor aún, todo parece salir mal. Y la razón de esto es simple y aterradora. El verdadero creador de tu realidad no es tu deseo consciente, sino el código silencioso que corre detrás de escena, tu subconsciente. Desde el nacimiento, e incluso antes, tu mente ha sido programada por experiencias, palabras y emociones. Cada vez que escuchaste que la vida es difícil, que el dinero no crece en los árboles, o que no eres lo suficientemente bueno, esas frases se convirtieron en verdades invisibles. Y lo más peligroso, ni siquiera te das cuenta de que esas creencias están al mando. Simplemente sientes que estás atrapado en una vida que no elegiste y crees que el problema está allá afuera, en el mundo. Pero ¿y si todo fuera solo un reflejo de lo que está aquí dentro? El subconsciente funciona como un espejo holográfico. No juzga, no cuestiona, no distingue entre fantasía y realidad, solo graba y replica. Y mientras más se refuerza una creencia, ya sea por repetición, emoción o entorno, más se cristaliza como un código de operación. Y así, como un software antiguo, tu vida sigue un guión que tú no escribiste, pero que sigue ejecutándose día tras día. Y aquí entra la revelación que puede cambiarlo todo. Si ese código fue instalado, también puede reescribirse. La ciencia ya lo ha demostrado a través del concepto de neuroplasticidad, la capacidad del cerebro de crear nuevas conexiones a partir de nuevos estímulos. La visualización creativa, las afirmaciones con carga emocional y los hábitos conscientes son herramientas para hackear este sistema invisible. Cuando se usan correctamente, cambian la frecuencia que emites y el universo responde a esa nueva vibración. Pero atención, no basta con repetir frases positivas en automático. El subconsciente solo cambia con emoción real. Decir, soy abundante, sin sentir la abundancia es como intentar encender una fogata sin fuego. Por eso, la práctica más poderosa no está en hablar, sino en vivir la emoción de aquello que deseas manifestar. Es sentir la paz de ya estar sanado. Es vibrar en gratitud como si ya hubieras recibido. Es caminar con la confianza de quien ya es, incluso antes de serlo. Ahora imagina el impacto de esto combinado con el silencio del capítulo anterior. Comienzas a reprogramar tu subconsciente en secreto, protegiendo tu nuevo código de las opiniones ajenas. Te vuelves un alquimista interno, transmutando patrones antiguos mientras el mundo solo ve calma en la superficie. Y es ahí donde los milagros empiezan a suceder. Personas que antes no te notaban comienzan a verte, oportunidades aparecen de la nada, y las situaciones empiezan a reorganizarse de forma misteriosa, como piezas de un rompecabezas cósmico. Pero hay un punto crítico. Muchas veces, tu subconsciente está adicto al sufrimiento. Así es, emociones como el miedo, la culpa o la escasez se volvieron estados conocidos, casi cómodos, aunque te hagan daño. Para salir de ese ciclo, necesitas crear una nueva normalidad emocional. Eso exige atención plena y valentía para soltar identidades que te definieron durante años. El proceso puede ser incómodo, pero también liberador. ¿Estás dispuesto a cambiar el dolor conocido por un desconocido lleno de posibilidades? ¿Estás listo para ser quien nunca te atreviste a ser? Porque ahora vamos a sumergirnos en un dilema aún más profundo. ¿Alguna vez has deseado algo con tanta fuerza, con tanta urgencia que parecía que tu vida dependía de ello? Tal vez una oportunidad, una persona, un cambio. Y entre más lo deseabas, más se te escapaba por las grietas de la realidad. Esto no es una coincidencia. Es el paradigma de la manifestación, una trampa sutil y poderosa. Entre más lo necesitas, más te muestra el universo que no lo tienes. Parece cruel, pero es solo una cuestión de frecuencia. Cuando tu deseo nace desde la escasez,
desde la carencia o la desesperación, vibra exactamente en la energía de lo que te falta, y el universo, ese espejo cuántico e impersonal, te devuelve más de lo mismo. No importa cuánto digas que quieres abundancia si, internamente, estás vibrando en el miedo a la carencia. No importa cuánto digas que quieres amor si, en el fondo, sientes que no lo mereces. La manifestación no responde a tus palabras, responde a tu vibración. Carl Jung decía, aquello a lo que te resistes, persiste. Y no se trata solo de resistencia a lo que ya está ocurriendo, también es resistencia a lo que aún no llega, la ansiedad de querer controlar el resultado, la frustración por no ver señales, el hábito de revisar constantemente si algo ya cambió. Todo eso envía un mensaje claro al universo: no confío. Y donde no hay confianza, no hay fluidez. Imagina a alguien que planta una semilla y todos los días cava la tierra para ver si la raíz ha crecido. Ese acto, que parece ser de cuidado, en realidad retrasa el proceso. Lo mismo ocurre con tus deseos. Cada vez que intentas forzar la manifestación, interrumpes el flujo natural de la creación. El secreto no está en desear más, está en sentir como si ya fuera real, en actuar como si la vida ya te hubiera respondido, en confiar profundamente que lo invisible se está organizando a tu favor. Y aquí entra una clave que es espiritual y científica al mismo tiempo: el estado de coherencia. Estudios del Heart Math Institute demuestran que cuando el corazón y el cerebro entran en coherencia, es decir, cuando piensas y sientes en armonía, tu energía se vuelve magnética. Literalmente emites un campo electromagnético más ordenado, capaz de influir en el ambiente que te rodea. Pero esa coherencia solo ocurre cuando hay entrega, no desesperación. Cuando hay intención, no tensión. Tal vez te estés preguntando, ¿cómo confiar cuando parece que no está pasando nada? ¿Cómo creer cuando todo a mi alrededor dice lo contrario? Y la respuesta está en la práctica de la presencia. El momento presente es el único lugar donde existe el poder real. Cuando anclas tu conciencia en el ahora, algo cambia. La mente se desacelera, el cuerpo se relaja y comienzas a percibir señales sutiles, oportunidades camufladas, intuiciones que pasan desapercibidas cuando estamos atrapados en la expectativa del futuro. Manifestar no es ir detrás de algo, es convertirse en eso, es ser, internamente, el reflejo de la realidad que quieres vivir. Eso requiere una transformación emocional, es aprender a vivir en paz antes de que llegue lo que deseas, es encontrar plenitud incluso cuando lo externo aún no ha cambiado, porque, irónicamente, es exactamente cuando te sientes completo que el universo te entrega más. No recibes lo que deseas, recibes lo que eres, pero hay un giro inesperado. La mayoría de las personas confunde desapego con rendición. Desapegarse no es abandonar el sueño, es soltar el control sobre cómo y cuándo debe suceder. Es liberar la ansiedad, pero mantener la fe. Es actuar con propósito, pero sin presión. Esa es la frecuencia de la manifestación auténtica, ligera, fluida, silenciosa. ¿Puedes imaginar cómo sería vivir así? Con una confianza inquebrantable de que todo lo que necesitas ya está en movimiento. Entonces prepárate, porque ahora vamos a cruzar un portal aún más misterioso. ¿Alguna vez te ha pasado que, de repente, todo parece encajar? Las personas correctas aparecen de la nada, las respuestas que llevabas meses buscando surgen en una conversación cualquiera, y una oportunidad llega justo cuando estabas a punto de rendirte. Eso no es casualidad, eso es flujo. Y el flujo es el lenguaje secreto del universo cuando estás alineado con tu esencia. Ese estado mágico en el que todo parece fluir con sincronía no es un privilegio reservado para unos cuantos elegidos. Es una consecuencia natural de un profundo estado de presencia, confianza y entrega. En el estado de flujo, tu mente ya no está atrapada en el pasado ni ansiosa por el futuro. Estás justo donde la vida realmente ocurre, en el ahora. Y es en ese punto donde el universo empieza a responder con una precisión quirúrgica. El psicólogo Mihaly Csikszentmihalyi, quien dedicó décadas al estudio del estado de flow, descubrió que cuando una persona entra en ese estado, su cerebro reduce la actividad de la autoconciencia crítica, esa voz interna que juzga, duda y sabotea. En su lugar aparece la claridad, el enfoque, la intuición. Las acciones fluyen con facilidad y los resultados parecen desproporcionados al esfuerzo. Es casi como si una inteligencia superior colaborara contigo,
reorganizando los elementos del mundo exterior de forma casi mágica. ¿Pero qué impide que la mayoría de las personas vivan en ese estado? La resistencia. El intento constante de controlar todo, el miedo a equivocarse, el apego a los resultados, la necesidad de demostrar algo a los demás. Todo eso crea una tensión invisible, una frecuencia de bloqueo que interrumpe el flujo. Puedes estar trabajando duro, afirmando, visualizando, pero si estás vibrando en ansiedad, estás nadando contra la corriente cósmica. Y aquí entra una de las enseñanzas más profundas. Fluir no es no hacer nada, es actuar con ligereza, es moverse con confianza, pero sin obsesión. Es dar un paso con claridad y permitir que el camino revele el siguiente. Esta entrega activa, un verdadero paradoja, es lo que activa la danza de las sincronicidades. Carl Jung llamaba a esto casualidad significativa, cuando los eventos externos coinciden con estados internos de forma tan precisa que parecen guiados por una inteligencia superior. Y hay una práctica sencilla que puede empezar a alinearte con ese campo desde ahora mismo: la gratitud. La gratitud no es solo un sentimiento bonito, es una herramienta de realineación vibracional. Cuando agradeces genuinamente por lo que tienes, emites la frecuencia de quien ya posee, de quien ya es, de quien ya vive en abundancia, y el universo, obediente a las vibraciones, responde con más de esa misma energía. Otra clave es el placer por el camino. Muchas personas colocan la felicidad en un punto futuro. Cuando logre tal cosa, seré feliz. Pero esa mentalidad mantiene la realización eternamente distante. En el estado de flujo, el camino es el destino. Encuentras sentido en cada paso, belleza en cada detalle, aprendizaje en cada obstáculo. Y es precisamente esa apreciación por el ahora la que abre las puertas de lo improbable. Pero tal vez el mayor secreto del flujo esté en algo que nadie te contó. Ya estás conectado con todo lo que deseas. La separación entre tú y tus sueños es solo una ilusión creada por la mente condicionada. Cuando disuelves esa ilusión y empiezas a vivir como si ya estuvieras en comunión con lo que buscas, el tiempo se dobla, la realidad se ajusta y lo imposible comienza a parecer inevitable. ¿Puedes sentirlo? Como si algo dentro de ti ya supiera que ese es el camino. Entonces escucha, porque en este preciso momento la vida te está susurrando respuestas que pediste hace mucho tiempo. Y ahora que todo esto está frente a ti, ¿qué vas a elegir hacer con ese poder? Y aquí estamos, después de un viaje por territorios invisibles pero profundamente reales. Si llegaste hasta aquí, algo dentro de ti ya cambió. Tal vez aún no puedas nombrar ese cambio, pero puedes sentirlo. Un silencio más profundo, una presencia más vívida, una confianza suave, como si ahora supieras que no estás solo, que hay un ritmo oculto guiando tus pasos. Y no olvides hacer clic en el enlace de la descripción o en el primer comentario fijado para descubrir cómo líderes y celebridades han estado utilizando esta técnica ancestral para manifestar objetivos con precisión y por qué fue deliberadamente censurada durante siglos. Quiero agradecerte de corazón por haberme acompañado hasta el final de esta inmersión. Y siendo sincero, este tema me tocó más de lo que esperaba. Recuerdo una etapa de mi vida en la que hablaba de más, contaba mis planes, mis sueños, mis pasos, buscando apoyo, aprobación, tal vez incluso validación, y casi siempre lo que recibía era lo contrario: dudas, consejos que me alejaban de mí mismo, y esa sensación incómoda de estar nadando contra la corriente. Fue solo cuando decidí guardar silencio, no con el mundo, sino conmigo mismo, que las cosas comenzaron a cambiar. Empecé a confiar más en lo que se decía entre líneas, a observar las señales, a actuar sin necesidad de explicar, y fue ahí, en ese espacio invisible, donde empezaron a abrirse puertas, como si el universo dijera: ahora sí, lo entendiste. Si esto tuvo sentido para ti, no te vayas sin darle like al video. En serio, no cuesta nada, y para nosotros aquí hace toda la diferencia. Es como un cafecito espiritual que le das a quien está del otro lado de la pantalla. Y claro, comenta aquí abajo, ¿qué fue lo que más te movió de este contenido? Tengo curiosidad. Y si aún no te has suscrito al canal, mira, voy a fingir que solo se te olvidó. Haz clic ahí y activa la campanita, porque vienen cosas muy profundas y quiero que estés conmigo en esto. Ahora, antes de salir, hay 2 videos apareciendo en la pantalla, pero cuidado, no son lo que parecen. Uno de ellos revela un concepto ancestral que casi nadie conoce.
y el otro muestra una técnica poco hablada que puede ser la llave para transformar tu conciencia. Si fuera tú, no los dejaría pasar. El secreto ya está en tus manos. Ahora te toca a ti.